Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Comenzamos la semana juntos. A mí eso me parece maravilloso. Poder comenzar la semana junto a una comunidad tan especial como esta. La comunidad de Memoriosos. Gracias por estar con nosotros en el canal digital de la República. En un programa especial, ¿eh? Miren, comenzamos la semana con un programa especial. En principio no hay mesa. No hay mesa, hemos quitado la mesa porque vamos a tener invitados muy especiales. Ellos vienen de muy lejos a contarnos algo además muy especial que han logrado, que es profundamente simbólico pero profundamente importante. Ellos vienen de nuestra selva, vienen de nuestra Amazonía y han logrado, creo yo, un triunfo que jurídicamente probablemente no tenga mayor impacto todavía, pero que en términos del valor simbólico que tiene y de la posibilidad de que esto trascienda es muy grande. Y creo que ustedes lo van a saber sopesar y entender cuando escuchen a mis invitados, que además son pues personas importantes en sus comunidades. Así que vamos a escucharlas como se merecen aquí en el programa En que no se te olvide. Probablemente tendremos calor en el set. Estaremos rodeados de verde y de una selva frondosa como esta, porque nuestros invitados vienen de etnias y de culturas propias de nuestra Amazonía y en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos de ellos y los queremos, por supuesto, recibir aquí en el programa con el mejor de los sentidos y con el mejor de los ánimos para que puedan sentirse muy cómodos en el programa. Muy bien, mientras eso ocurre, que será más adelante, antes ustedes y yo tenemos que hablar de varias cosas que tenemos que conversar. En principio, me encanta la posibilidad de tenerlos siempre en vivo, me encanta. Pero les digo una cosa, el team diferido es espectacular también. El team en vivo, súper leal, siempre están allí, suelen ser además gente que está en el horario habitual, que escribe y comenta, espectacular. Pero el team diferido, cómo crece y cómo están yendo a ver El Sótano. Recuerden que hoy a las 3 sale un nuevo capítulo del Sótano, no se olviden, en el canal independiente del programa. ¿Cuál es el canal independiente? El que ustedes pueden ver entrando a YouTube. Ponen Que no se te olvide Carlos Cornejo o Que no se te olvide De Frente y ¡ping! Encuentran el canal independiente donde pueden ver El Sótano. Es este producto especial, solamente se puede ver allí en el canal independiente del programa. Así que no se pierdan el nuevo capítulo de El Sótano. Bueno, comencemos con el programa. Un recuerdito. A ver, para muchos, el personaje que les voy a hacer recordar el día de hoy es un personaje que les puede generar mucha risa o un recuerdo simpático. Para otros es un personaje que generó cierto interés y ahí quedó. Para otros puede ser o significarles un personaje enigmático, que uno quería saber más de él, pero no se pudo averiguar más de él. ¿Qué tal si recordamos hoy, a cambio de un like, a cambio de un compartir, a un personaje que vino de Bagua Grande, justamente hablando de la selva? Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Hablamos de Margarito de Machaguay Valera. ¿Lo recuerdan? El gigante de Bagua. Ha sido reconocido como el hombre más alto del Perú. Nació en 1963 y llegó a medir 2 metros con 28 centímetros. La popularidad ha llegado muy rápido a Margarito, quien ahora hace planes para un futuro que parece promisorio. Por lo pronto ya tiene 2 importantes propuestas de trabajo que asegurarían de pan para su hogar. El espectáculo y la televisión han tocado su puerta. Qué buena música. Y le vamos con los saludos para los hermanos Barragán, conocidos como Isabela. Relacionado, ¿no? Sobre todo el pueblo que siempre me encontrado. Y por lo mejor, para mí, únicamente el momento más feliz de lo que yo
corazón y siempre tengo que estar con ellos. Cuando yo regrese de mi operación, estaré quedándome en Lima para trabajar en el Canal 4 con Adolfo Chino, un programa nuevo que está para allá. El caso de Margarito Machacuay Valera, este joven peruano natural del caserío de Coicate, distrito de Pagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, es, diríamos, desde el punto de vista médico, es un caso de gigantismo. El gigantismo es una rareza, diríamos, dentro de la ciencia médica. Se dan casos muy esporádicos, por eso digo una rareza. Bueno, la verdad es que en cifras estadísticas no te podría precisar, pero podría ser pues uno en 10 millones o uno en 20 millones. Las estadísticas son muy difíciles de establecer y otra cosa es que los datos precisos no se pueden tener, salvo recurriendo quizás a algunas guías, por decir la guía de récord Guinness, algo así, ¿no? Pero no es frecuente. Por ejemplo, en el Perú, hasta donde yo puedo tener la información, en el Perú no se ha dado en este siglo un caso de gigantismo. Y sin el like te clavo tu cuchillo. Y sin tu like te mando el verduguillo. Muy bien. Margarito pesó 6 kilos al nacer y con 7 años medía aproximadamente 1,60 m. A los 18 años ya superaba los 2 metros. En los años 90 apareció en el programa Trampolín a la Fama de Augusto Ferrando. Era un muchacho carismático, simpático y claro, su imponente altura lo convirtieron también en un personaje muy querido, porque además era un personaje noble, ¿no? Cariñoso. Participó en circos, en programas de comedia y trabajó junto a humoristas como Jorge Benavides y Carlos Vilches. Todavía se usa la expresión un margarito para referirse a una botella de cerveza grande, ¿no? Tráeme un margarito, te decía. Más adelante se alejó de la farándula, se hizo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y trabajó como funcionario municipal en la provincia de Utcubamba, en el área de la Omapet. Y en el 2018 le diagnosticaron una artrosis severa, ya casi no podía caminar, le donaron una silla de ruedas y el 21 de abril del 2020 falleció a causa de una trombosis pulmonar. Margarito es recordado por su estatura récord y también por su humildad y sencillez. Pero cuando yo veo el recuerdo de Margarito, lo veo a él y recuerdo a Margarito, me hago las siguientes preguntas y son las que les planteo a ustedes hoy al recordar al personaje de Margarito Machacuay. ¿No creen ustedes que convertimos entre todos a Margarito en la nueva mujer barbuda del circo? ¿No hicimos de él, de Margarito, el raro de la feria? Se los digo con honestidad. A mí siempre me quedó la duda. La televisión, el circo, los burlones, ¿no convirtieron a Margarito en un espectáculo? Siempre me ha quedado eso rondando. Un personaje para mirar, para reír, reduciendo a una persona, como en otros casos, a su condición física. Yo tengo esa sensación. Claro que era un personaje entrañable, claro que era un personaje que conocimos a través de la televisión, pero mi sensación es que se convirtió casi en un objeto de burla, casi en un objeto para hacer reír.
Yo creo que terminamos convirtiéndolo en un bicho raro de los programas de farándula, donde incluso amparados en el doble sentido y en la burla, había conductores de televisión interesados en saber el tamaño de los genitales de Margarito. Eso pasaba con un hombre sencillo y bueno que tenía una enfermedad, pero que la televisión y el espectáculo terminaron convirtiendo casi en un personaje de feria. Acepto si no están de acuerdo conmigo, ¿eh? De pronto si sienten que estoy exagerando, por favor, bienvenidos sus comentarios. Mi sensación es esa y yo la pongo sobre la mesa. ¿Qué hicimos con Margarito? Les pregunto. ¿Lo ayudamos a construir una vida pública desde sus capacidades, su inteligencia o su propia voluntad? ¿O lo convertimos en aquello que el público quería ver? El gigante, el fenómeno, el personaje. Y creo además que hay una pregunta más incómoda. ¿Cuánto de Margarito conocimos realmente y cuánto de Margarito fue una construcción de la televisión? ¿No les parece? Un hombre que tuvo que desarrollar recursos para adaptarse a un mundo que no estaba hecho para él, terminó siendo utilizado por la televisión precisamente por aquello que lo hacía diferente. Miren, Margarito primero fue una persona con unas características extraordinarias. La televisión lo convirtió en un personaje y todos terminamos recordándolo básicamente como ese personaje. Y a mí eso me duele y no me gusta. Por eso cuando recuerdo a Margarito Machaguay me queda eso doliendo. Y cierro con esto, para leer sus mensajes, por supuesto. Creo que hay además un dilema ético, ¿eh? No necesariamente preguntarnos si estuvo mal que Margarito trabajara en televisión o en circos, porque él pudo disfrutar de esa experiencia y ganar dinero con esa experiencia y hacer que su familia viviera mejor con esa experiencia. Eso no está en discusión. El problema somos nosotros, como medios y espectadores, si fuimos capaces de verlo a él como un ser humano completo o solamente como el gigante, el bicho raro del que la gran mayoría se burlaba. ¿Somos capaces de ver esto o no somos capaces de verlo de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? Yo les propongo esa reflexión en este recuerdo, porque siempre me quedé pensando en eso cuando lo veía a la extraordinaria persona que fue Margarito de Machaguay, un hombre sencillo de su tierra, atrapado por la televisión. En fin, me dicen que hay un mensaje, compañeros, lo ponemos en pantalla. Dice Silvia, la televisión nos hizo conocer, pero al mismo tiempo fue explotado como algo raro. Exactamente, exactamente. Claro, es verdad que él también tomó esa oportunidad para hacer dinero y para llevar algo a su casa, que rápidamente lo dejó. Pero fue una explotación. Y los programas cómicos, así como usaban personas que tienen enanismo, igual se burlan de... Recuerda a Jaime Bailey burlándose de él y a Ferrando burlándose de él y así otros, ¿no? Mi padre compraba su cerveza y pedía un Margarito. Yo no sabía el por qué se llamaba así. Sí, pues. Sí, pues. Y cuando yo iba por la calle con mi esposa, que es una mujer pequeña, me gritaban Margarito, abusivo, desgraciado. Igualito. Porque la calle se llenó pues de la burla de este buen hombre, ¿no? Gracias, Ruth, por compartir. Amalia me dice, el peruano es así. Se burlan de los diferentes y no se miran en el espejo. La miseria humana. Más que en otros lugares, Amalia, somos especialmente los peruanos burlones a partir de la diferencia física, o en otros países también ocurre lo mismo. ¿Nuestro humor es particularmente hiriente con el diferente o no? Dejaría también planteado eso, porque no puede ser que en el Perú sea tan exacerbado, ¿no? Pero gracias por la pregunta. En fin, dejamos el recuerdito aquí, les he dejado las preguntas y esta reflexión, pero si les ha parecido interesante, ustedes ya saben, me dejan un recuerdo, me dejan un like, me dejan un compartir o me dejan algún comentario
porque el tema es interesante. Finalmente es discutir qué rol juegan los medios de comunicación y cómo utilizan a las personas, ¿no? Cómo devoran a las personas y lo que nos ofrecen es carne molida. Porque eso fue lo que hicieron con Margarito. Hicieron de él carne molida. Cuando ya no le sirvió, cuando ya lo habían explotado a sus anchas, ya, el siguiente, ¿no? El siguiente. Miren ahora que estamos hablando de Curwen y Magal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos metemos en otros asuntos. Hay una iniciativa que quiero mostrarles, cultural, que ha nacido en Europa, que me parece profundamente potente. Se las muestro con un video. Es una iniciativa que nace del arte, de la expresión ciudadana en la calle, pero que es muy potente. Adelante, compañeros, con el video. Esto comenzó el 12 de abril del 2026. La Plaza Dam de Ámsterdam, ahí la tenemos, fue cubierta con miles de pares de zapatos infantiles, como si se tratara de una instalación de memoria dedicada a los niños palestinos muertos durante la guerra de Gaza. La acción fue organizada por la organización neerlandesa Planta un árbol de olivo. Esto fue en abril, pero todos los meses se mueven por Europa y vuelven a colocar 18.000 pares de zapatos que representan a los niños asesinados por el Estado de Israel, el Estado genocida, el Estado asesino de Israel. ¿Qué significan los zapatos? La idea era convertir una cifra difícil de imaginar en una imagen física y cotidiana. Un par de zapatos que representan a un niño que ya no está. Miren las imágenes de esos zapatos vacíos. Y las imágenes, por supuesto, del genocidio a manos de un asesino como Netanyahu. Claro, la utilización además de zapatos de niños como símbolos de víctimas tiene una fuerte carga histórica en Europa que está relacionada con el Holocausto. ¿No es cierto? Miren este verso de Rogelio Noguera, poeta cubano, ¿no? Judíos, pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Y detrás, los miles de zapatos que dejó Auschwitz y los campos de concentración del Tercer Reich. Por eso es que la potencia de esta presentación con los zapatos de los niños calza con los miles de zapatos que quedaron en los campos de concentración nazi. Porque parece que Israel, como dice Rogelio Noguera en este extraordinario poema, que es más largo, hemos sacado un extracto, han olvidado lo que significó el vaho del infierno, ¿no? Asesinar como asesina el Estado de Israel es recordado en esta muestra pública en Europa, recuerda, ¿no es cierto?, la masacre de Gaza y de los niños, que según Naciones Unidas pueden bordear los 50.000. Pero esta exposición, esta muestra, esta intervención urbana, habla de 18.000 niños asesinados por Israel. La imagen es tremenda, ¿eh? Si cuando uno va a los museos de la memoria sobre la masacre del pueblo judío, por ejemplo, en Buenos Aires o en cualquier lugar, y ve estos zapatos acumulados y no lo puede creer cuando uno ve zapatos de niños, como esta exposición que está circulando en Europa, es demoledor. ¿Por qué se los muestro? Porque ha ocurrido este fin de semana en otro lugar de Europa la misma muestra, que comenzó en abril. Súper significativa y súper potente. Y como este es un programa de memoria y que evoca la memoria, no nos podíamos olvidar de una cosa tan importante como esta. ¿De acuerdo? En fin, qué duro, pero qué importante, ¿no es cierto?
Bueno, y para cerrar esa parte del bloque, y hablando de la memoria, tengo una foto extraordinaria del arzobispo Castillo. Me representa el arzobispo Castillo. Ustedes, esa es una iglesia comprometida con su pueblo. Una iglesia que abraza a las víctimas de los crímenes de Estado. El Estado peruano asesina y su iglesia los abraza, los reconoce, los acoge. A las víctimas de los crímenes de Estado del 22 y el 23, a las víctimas del conflicto armado interno, aquellos a los que la policía y el ejército peruano, excediéndose en sus funciones, han asesinado, viene una iglesia y les dice, yo los acojo. Y un cardenal como el cardenal Castillo abre los brazos y les dice, esta es su iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia con un cuervo como Cipriani, que les cerraba las puertas a quienes sufrían las violaciones a los derechos humanos en Ayacucho y que hoy hasta su misma iglesia lo repudia? No, esta es una iglesia de la gente. Y ya se va el cardenal Castillo, ya toca cambio por su edad, pero al menos nos deja esta imagen extraordinaria de abrazar a un pueblo que sufre. Hay una iglesia que camina con la gente, una iglesia católica que camina con el que sufre. Esa es una iglesia que representa, pues. No es una iglesia de aire acondicionado, no es una iglesia que cierra las puertas, es una iglesia que acoge. Y yo, en particular, no sé qué piensan ustedes, me siento más identificado con esta iglesia, me hace más sentido que una iglesia que cierra las puertas cuando uno va a pedir ayuda. Y ayer yo creo que se han sentido acogidos, por lo menos acogidos, aquellos que han perdido a sus familiares a manos de la policía y del ejército. Y la foto me parece maravillosa y no quería que se nos pasara el programa sin poder compartir con ustedes esta foto del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, después de la misa, con las víctimas de los crímenes de Estado. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la foto? Yo sé que ahora van a escribir en mis redes y en las redes de la República, sí, Castillo terrorista y todas esas estupideces. Háganlo. No nos importa. Lo que nos importa es el fondo. Una iglesia que abraza y que reconoce la ausencia de justicia en estas personas. Muy bien. Dicho eso, nos metemos en otros asuntos, pero primero tenemos que presentarles el dato que faltaba. Muy bien, vamos con el tema de fondo y les presento a nuestros invitados que me están esperando. Yo tengo muchas ganas de conocerlos y tenerlos aquí. Los hemos estado esperando hace mucho porque queremos conversar con ellos. Y me van a entender por qué al inicio del programa pintamos de verde todo nuestro set y pintamos la selva aquí dentro del programa porque me quiero sentir muy cercano a ellos en su lucha y en la necesidad de estar con ellos y de sentirlos muy cerca. Son líderes indígenas, de pueblos nuestros, de pueblos indígenas de nuestra Amazonía, defensores del bosque, que están hartos de ver cómo el petróleo rebosa en sus ríos y rebosa en sus campos. Y han conseguido algo muy potente en términos simbólicos de lo que me van a contar. Están pelea y pelea hace años con el lote 64. Y ahora les vamos a contar con detalle qué cosa es el lote 64 y cuál es la pelea que está detrás. Pero primero les presento a mis invitados. Olivia Bisatirco, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Olivia, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto conocerla. Gracias por estar con nosotros. Tamarim tatarisi chingros, wapre no wayambirgisan manda no wasuri Olivia. Buenas tardes, estimado periodista. Gracias por la bienvenida. Mi nombre es Olivia Bisatirco, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, Distrito del Morona, provincia de Atem del Marañón, departamento de Loreto. Excelente, gracias por venir. Ahorita vamos a comenzar a conversar, Olivia. Un gusto tenerla aquí y siéntase muy cómoda, por favor, que está usted en su casa. También está con nosotros Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Elmer, ¿cómo está? Bienvenido. Elmer Kunchim Sompinanch, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Muy buenas tardes. Este espacio
que me garantiza. Mi nombre es Elmer Kunchim Sompinanch, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, donde estamos ubicados en el distrito de Andoas, distrito de Morona, provincia de Atem del Marañón, que venimos trabajando 66 comunidades, 6 organizaciones de bases. Tenemos 1.200.000 hectáreas. Muy bien. Elmer, muchas gracias también por venir, por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros, y también está en su casa, por supuesto, Elmer. Y también está con nosotros Helio Cesen. Helio es delegado del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, y también quiero agradecerle, por supuesto, que se haya animado a venir. Helio, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Helio Cesen Mariano, soy representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. Mi territorio se ubica en la región Amazonas, provincia de Condorcanqui, distrito de Río Santiago, y en Loreto, en el distrito de Morona, provincia de Atem del Marañón, abarcando un territorio pues de 1.377.760 hectáreas de bosque amazónico, cual actualmente está siendo amenazado y que más adelante vamos a conversar y vamos a dar a conocer ante la sociedad peruana y ante el mundo. Desde luego agradezco por este espacio, por favor, señor periodista. Muchas no hay gracias. nada que agradecer, imagínense. Bueno, para ponernos en contexto, el lote 64 tiene décadas de conflicto por intentos de exploración y explotación petrolera. Ha generado oposición constante, esto no es de un día para otro, esto viene de años, con las naciones Achuar, One Piece y Chapra, porque ha habido derrames, contaminación de fuentes de agua, afectación a la vida silvestre y vulneración de derechos territoriales. Petroperú tiene participación en el contrato del lote 64 y ha intentado reactivarlo últimamente, incluyendo la búsqueda de un socio operador. Hay intentos previos de licitación y han fracasado o han enfrentado fuerte resistencia de los pueblos a los que ustedes pertenecen. Muy bien. Olivia, cuando hablamos de años de lucha, ¿qué significa años de lucha? ¿Cuándo comienza esta historia? Bien. Siéntanse muy cómodos de participar en cualquier momento, por favor, con toda confianza. El lote 64 se concesionó inconsultamente con los dueños legítimos de territorio en 1995. Ajá. Estamos hablando más o menos de 31 años atrás. Entonces, realmente fue algo impactante para nosotros, porque nosotros hemos vivido años y miles de años en nuestros territorios tranquilos, sin problemas, sin conflicto y sin enfrentamientos con nuestros paisanos. Pero desde que se impuso el lote 64, no solamente hay que hablar de la catástrofe ambiental, sino también social, político, económico y sobre todo cultural. Desde que se instaló el lote 64 en el territorio de las superpuesto en el territorio de las naciones como Achuar, One Piece y Chapra, hemos enfrentado múltiples problemas como enfermedades, como conflictos y enfrentamientos entre familias, como despojo territorial, como violación a la identidad, como discriminación, como trata y violación sexual de las mujeres y menores. Entonces, para nosotros, el lote 64 es una tragedia. Prácticamente el Estado peruano impuso sin considerar que hay personas, hay seres humanos peruanos viviendo en esa parte del territorio. Elmer, ¿cuánta gente opera en el lote? ¿Viven allí, viven en la zona, van y vienen, son gente de la comunidad o cercana? Cuéntame un poquito eso. Sí, el lote 64 se ubica en el territorio del pueblo Achuar, One Piece, Chapra. Entonces, por muchas consecuencias que viene lotes petroleras, lote 64, lote 192, entonces viene, nosotros vemos derrame del petróleo, nosotros somos conscientes, somos vivientes de este territorio.
por muchas consecuencias que afectan a la sociedad, contaminan nuestros ríos. Entonces, de esa manera, estamos acá presentes en las 3 naciones para poder solicitar al Estado de que nos respete nuestros derechos. Elio, cuando hablamos de derrame de petróleo, hablamos de consistentes derrame de petróleo, grandes cantidades de petróleo en ríos, o hablamos de pequeños sucesos que se han acumulado en el tiempo. Son grandes derrames de petróleo que afecta totalmente la vida de los pobladores, específicamente en el territorio Wampis, en Río Morona, distrito de Morona, mismo nombre, y provincia de Atem del Marañón. Afecta su forma de vida. El río es nuestro mercado, los bosques, el agua. Nosotros no tenemos agua potable. Entonces, lo que buscamos acá es entablar un diálogo, sobre todo que nos respete. Venimos de un tribunal internacional donde hemos alcanzado una sentencia favorable en el sentido de que, si bien es cierto, es una sentencia ética, es decir, no obligatorio al Estado, pero un compromiso ético que se debe respetar. Uno, que se paralice el proceso de concesión del lote 64. Dos, que se respete la consulta previa, libre e informada que nos garantiza, como nosotros los pueblos indígenas, como pueblos amazónicos. 3, que establezca que exista pues un restablecimiento, un resarcimiento del daño causado durante varios años. 3, que exista pues una garantía a los defensores de los derechos humanos. Eso es un alivio para nosotros y básicamente vamos a exigir al Estado peruano sobre el cumplimiento de esa sentencia. Elio está haciendo referencia al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal ético de sociedad civil, no es una corte vinculante como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que emitió un fallo oral preliminar en el que exige al Estado peruano detener la reactivación del lote 64. En un ratito les voy a contar más de eso y conversando con ellos, pero quiero terminar un poco de entender la situación del lote 64. Cuando han intentado hablar con autoridades, incluso las del gobierno regional de Loreto, ¿qué ha pasado, Olivia? ¿Qué les han dicho? Es preciso mencionar el historial de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía. Para empezar, en la Amazonía, en Loreto y Amazonas, tenemos 831 derrames de petróleo ocasionados del oleoducto Ramal Norte y oleoducto norperuano, que está administrado por Petroperú. Y de las cuales, de esas 831, ninguna, absolutamente ninguna, ha sido remediada, reparada ni restaurada el territorio. Y no estamos hablando de unos pequeños derrames, estamos hablando de 12.000, 120.000 barriles. Que van al río. Que van al río, que van a los bosques, que de ahí pasan por todos. Quiero recalcar, como dijo el compañero, nosotros en la Amazonía, absolutamente en Loreto, de 100% de la población en Loreto, solo el 5% tiene saneamiento básico. Quiere decir que el 95% no lo tiene. En los territorios indígenas puedo decir que el 99% de las comunidades no tienen agua potable para beber. Tampoco tienen energía, luz para que nuestros hijos estudien. Entonces, ¿por qué queremos cuidar y decir basta ya de ecocidio, basta ya de etnocidio? Porque nuestro mercado, nuestra farmacia e incluso nuestra ferretería están en los bosques. Olivia, ¿de dónde tomas tu agua cuando estás en la selva? Yo de mi casa yo tengo que recoger el agua del río Morona para beber. ¿La hierves antes? A veces cuando estamos en casa lo hervimos, pero cuando estamos trabajando en nuestras chacras o cuando estamos pescando lo tenemos que beber del agua directamente. Entonces, de los 831, cada una de las naciones que estamos acá presentes, estimado periodista, hemos sufrido ya y hemos vivido en carne propia, y duele decir esto, derrames petroleros en nuestros territorios. Claro. Ahora, Elio, Elmer, en Lima saben lo que dicen, se los tengo que plantear para que ustedes me digan si es verdad o no. Dicen,
¿son los mismos pueblos indígenas los que dañan en oleoducto para que luego la empresa tenga que ir y contratarlos a ustedes para que los arreglen? Entonces contratan mano de obra indígena y ustedes se ganan una platita. ¿Eso es cierto, Elio, Elmer? ¿Ha pasado eso alguna vez? Bueno, al respecto de derrame del petróleo, siempre en cuanto a estudio de impacto ambiental, ¿no? OEFA, donde que nos informa, hay un informe claro, donde que es por malas operaciones, falla de operaciones, y también por corrupción, ¿no? De esta manera, entonces... Por corrosión del metal y por malas operaciones. Malas operaciones. No Eso se es habla lo de que- sabotaje. No, eso afecta, ya por ejemplo, en año 2024 ha habido derrame en Miso Pastaza, ¿no? Entonces afectó pueblo Achuar, pueblo Quichua, donde que pasa, hay 8 comunidades de pueblo Achuar y más tenemos nuestras lagunas, cochas, Claro. donde que el petróleo crudo se entró. Entonces nuestros peces murieron y afectaron a la población, toman el mismo agua, lagunas y ahí bañan. Entonces también los niños adultos, jóvenes también en su piel salieron ronchas. Por supuesto, Entonces, por supuesto. he visto una diferencia, o sea, muy sospechoso De acuerdo. después de derrame que De sucedió. acuerdo. Elio, lo que yo he mencionado, ¿te hace sentido? ¿Te suena ese discurso? Sí, efectivamente, es un discurso creado por el Estado para poder evadir de su responsabilidad, el famoso sabotaje. Puedo retar al Estado peruano, decirle que no existe ningún indígena o ningún poblador amazónico condenado por delitos de daños. Eso me consta totalmente, por lo que el famoso sabotaje no existe. Más bien, lo que sí existe es que los mismos trabajadores de las empresas rompen la tubería para poder echarnos la culpa a nosotros. Nosotros no tenemos materiales para cortar la tubería del oleoducto norperuano donde yo vivo. Entonces, eso es un concepto totalmente creado por el Estado para evadir su responsabilidad. No lo digo yo, lo dice la UEFA a través de su información oficial, y también el Ministerio Público podemos constatar esa información, que no existe ningún indígena, ningún hermano indígena condenado ni procesado. Procesado quizá, pero condenado no existe. Motivo por el cual descartamos todo eso a la sociedad limeña, supuestamente la sociedad desarrollada. Sin embargo, nosotros venimos a informarles, a sensibilizar a ellos también que nosotros somos peruanos, por lo tanto tenemos los mismos derechos y obligaciones como país. Claro. Olivia, cuando el Estado peruano firma en 1995 un contrato petrolero, olvidándose que pueblos indígenas de peruanos están allí ubicados, y como que se olvidara de ustedes, ¿qué es lo que les está diciendo? ¿Que ustedes son ciudadanos de segunda clase? ¿Que ustedes importan menos? ¿Que el extractivismo es más importante que el bosque? ¿Qué entienden ustedes en ese momento? En varias ocasiones, en diferentes intervenciones, yo hice esta pregunta a los presidentes de la República y también al mismo gobierno, ¿no? Que me digan si somos peruanos, ¿no? Si somos peruanos, porque si no somos peruanos, entonces hay que buscar a qué país pertenecemos para defender nuestro territorio. Porque que yo sepa, en mi DNI dice nacionalidad peruana. No dice ecuatoriana, no dice boliviana, no dice esto. Somos peruanos. Pero para nosotros es un golpe muy fuerte, porque muchos, y el mismo Estado, va a otros países a decir la Amazonía, que conserva el 80% de la biodiversidad, los pueblos indígenas, cultura viva, pero sin embargo acá en el Perú nos está matando diario, estimado periodista. Nosotros vivimos gracias a la Madre Tierra, y todo ser existente vive gracias a la Madre Tierra. ¿De dónde sale la comida? ¿De dónde salen los alimentos? ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde sale el aire? Hay que ser más conscientes, señores del gobierno, porque nosotros no estamos defendiendo por un capricho que muchos nos han dicho, que somos obstructores del desarrollo. Yo prefiero
defender y que me tilden de obstructores de desarrollo a que ser cómplice del feminicidio, del ecocidio y de la destrucción del planeta. Porque tenemos conocimiento e información que los científicos están diciendo sobre el cambio drástico del clima en el mundo. Entonces, ¿por qué suceden ahora tantos desastres naturales? Tanto no podemos tener conciencia y decir, ¿qué estoy haciendo yo para que el planeta esté cada vez más atacante, digamos, con nuestro territorio? Por eso nosotros dijimos, basta. Y quiero mencionar y decir cifras exactas. Cuando siempre nos dicen, son los indígenas que rompen los oleoductos, señores, hay que ser conscientes. Según el informe de OEFA y Ocinermin, el 72% de los derrames ocurridos son por fallas operativas o son por oleoductos en corrosión. Es lo que ha dicho Elmer, claro. Quiere decir, este oleoducto tiene más de 5 décadas. Sí, pues. Ya está obsoleto, está viejo, no sirve. ¿Y por qué nos preocupa el lote 64? Porque el estudio de impacto ambiental presentado por ex operadora Geopar tenía 180 observaciones. De esas 180 observaciones, una de ellas era que la información de ese estudio de impacto ambiental, algunos fragmentos estaban copy-paste de Wikipedia. No te puedo creer. Justamente de eso nos basamos para interponer la demanda, solicitando la nulidad del lote. Otro, no hubo consulta previa libre con consentimiento. 2, no explicaban por qué este lote, si es que llegara a explotar, se va a tener que trasladar por río Morona, por los cuales nosotros navegamos, pescamos y tomamos de ahí. Esa es la preocupación, y después se va a venir a utilizar este oleoducto que ya viene causando derrames. Yo le invito, señor periodista, que visite por lo menos algunos puntos de derrame, por ejemplo, el kilómetro 177, que ocasionó un derrame. Hemos visto las fotos mientras tú conversabas. Exacto. Impresionante, las manchas de petróleo. ¿Dónde está la responsabilidad humana, social, ambiental, cuando tenemos nuestros productos así? No hicieron limpieza. Nosotros queremos que restauren. Claro. Que restauren y queremos... Olivia, me queda muy poquito tiempo, pero mira, los puntos del fallo de ese Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que reitero es un tribunal ético de sociedad civil, pero que es un instrumento valioso para acudir a otras instancias. ¿No es cierto, Olivia, Elio, Elmer? Se ha reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la madre tierra. Importantísimo. 2, se exige al Estado peruano suspender de inmediato toda actuación destinada a reactivar el lote 64. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso es fundamental. 3, se ordena revisar las decisiones que habilitan la explotación petrolera. Claro, a ver cómo se habilita y en qué condiciones, ¿no es cierto? Se exige el respeto del derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado. Aunque la consulta previa entiendo que no es vinculante, Olivia, corríjame si me equivoco. Claro que es vinculante. Okay, ¿en todo nivel? En todo nivel. Vamos a verlo, porque tengo ahí mis dudas, pero bueno, te sigo, Olivia. Demandan la restauración de los ecosistemas afectados, que es lo que tú mencionabas. ¿Cómo se les ocurrió ir a este tribunal, ya para cerrar, Elio? ¿Por qué decidieron ir a este espacio? Sí, efectivamente, es un espacio de sociedad civil, ya que compromete éticamente a los estados de poder respetar el derecho a la naturaleza, en este caso de la Amazonía, ya que actualmente los gobiernos no nos hacen caso históricamente y hasta la fecha, siempre nos han impuesto desde Lima y no toman en cuenta nuestros planes de vida de las comunidades, de las organizaciones indígenas. Siempre nos tildan de que somos antidesarrollo, antieconómico, antisistema. Siempre se ha dicho eso. Y por último y lo más grave, nos tildan de terroristas. No, señores, así no es. Somos peruanos y consideramos nosotros que nos tomen en cuenta nuestros planes de vida y que los gobiernos tomen en seriedad el cambio climático. De no ser así, los primeros que van a morir son ellos, prácticamente. Sí, pues. Y los selváticos moriremos al último. Entonces,
Eso es lo que hemos hecho valer a nivel internacional. Clarísimo. Les agradezco mucho que hayan venido a contarnos esto y siempre tendrán las puertas abiertas en esta casa para recibirlos, ¿de acuerdo? Olivia, Elio, Elmer, esta casa siempre abierta, a su disposición, ¿de acuerdo? Gracias. Olivia Visa, de la nación Chapra, Elmer Kunchim, de la nacionalidad Achuar, y Elio Sesen, de la nación One Piece, gracias por defender el bosque como lo defienden. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, con ellos nos despedimos del programa, tenemos que cerrar ya. Gracias por haber estado con nosotros. El bosque en pie es lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tenemos. Sin eso no hay nada. El bosque en pie nos garantiza el agua, nos garantiza la lluvia, nos garantiza la humedad, nos garantiza el oxígeno, nos garantiza todo. El petróleo no. Nos vemos mañana. ¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.